Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Titan Horse, tu caballo es lo que come. Vital Horse, productos basados en ciencia equina. Importadora Liberona, maximiza el rendimiento de tu caballo. Equidiet, especialistas en nutrición equina. Vinos, gran reproductor, el vino del Guaso chileno. Presenta Sello de Raza. Sello de Raza, con el fin de ser siempre un aporte a la crianza y cuidados del caballo chileno, invitó a 2 especialistas al corral Doña Bichita para hablar de la boca del caballo. El gran jinete Alfonso Chiqui Navarro y el doctor Jorge Villegas, odontólogo equino, nos mostrarán en este capítulo cómo usar y entender el funcionamiento de elementos dentro de la boca de nuestros caballos. No se pierda este interesante capítulo de Sello de Raza. Por toda la media luna le cedió paso. Bueno, amigos de Sello Raza, la verdad es que es un placer para mí venir a conversar un poco de estos temas. Me gustaría aclararle algunas cosas al principio. Primero, yo no soy corralero, por lo tanto, yo sí soy jinete de rienda internacional y esa es la parte deportiva que yo más manejo. Pero si bien llevo ya alrededor de 16, 17 años trabajando en el tema de la odontología y al comenzar después con un poco de experiencia un poquito más profesional en la parte deportiva de los caballos, he podido unir ciertos temas para poder traspasarle un poco de información. Básicamente yo lo que me voy a enfocar, más que en el tema digamos, del trabajo de los caballos corraleros, que ese se lo vamos a dejar a los especialistas, ver un poco la relación biodinámica, dinámica y anatómica de qué es lo que ocurre con las embocaduras de los caballos en la actualidad. Bueno, y básicamente aquí traje dos cráneos de caballo para poder ilustrar un poco ciertas situaciones interesantes. Me gustaría aclarar que esta abertura obviamente no es una abertura normal del caballo, esta es la estructura normal, pero sí me interesa mucho después si podemos revisar ciertas estructuras anatómicas dentro de acá, que por aquí gira el flujo de aire en el caballo, que también es interesante de evaluar, y la incidencia que pueden tener ciertos problemas dentales en el uso de las embocaduras. Bueno, voy a partir por esto. Si se fijan acá, esto es una rampa, es un diente que termina en punta. Esta punta, cuando el caballo está trabajando y tiene la boca cerrada, lamentablemente se entierra en el paladar, en la mucosa palatina, en la mucosa del paladar. ¿Qué pasa con eso? Al tener este caballo ese problema, cualquier embocadura, al yo presionar y tratar de que el caballo esté con la boca cerrada y se entierra obviamente esta punta, el caballo va a tender a abrir la boca y uno dice, está mal trabajado el caballo, qué sé yo, no. Él lamentablemente no logra estar básicamente en contacto con la boca cerrada por este problema. Y eso ya comienza a generar una serie de complicaciones en la performance del caballo. ¿Y qué es lo que va a pasar? El caballo va a ir preocupado de eso y nosotros estamos tratando que el caballo se concentre en el ejercicio que le estamos pidiendo y ahí, la verdad, perdemos mucho tiempo. Se pierde mucho tiempo cuando hay algún problema. Por eso, no es que yo porque sea dentista se lo diga, pero básicamente los caballos que se van a comenzar a entrenar tenemos que descartar. No es que yo les diga que el problema está siempre en los dientes, pero tenemos que descartar el problema dental porque nos podemos encontrar con un problema de este tipo en caballos nuevos, jóvenes, por problemas anatómicos, y eso nos generaría algún cierto problema del entrenamiento o un enlentecimiento o ciertas mañas o manías en el ejercicio. Una de las cosas importantes que logramos ilustrar bastante bien es la lengua. Hay muchos mitos al respecto de la lengua, si la lengua es muy larga, es muy corta, la forma que tiene, y aquí logramos hacer con el departamento de diseño una estructura con un calcetín, pero la verdad es que funciona bastante bien, no quedó muy redonda. Pero ¿qué es lo que yo quiero mostrarle acá? La lengua, después del segundo premolar, que este es el segundo premolar, hacia adelante, la lengua es tableada, es una estructura completamente tableada. Pero no puede ser tableada hasta el fondo. ¿Por qué? Porque si fuera tableada hasta el fondo, obviamente el caballo estaría todo el tiempo, cada vez que come, mordiéndose la lengua. Por lo tanto, se torna una estructura completamente cilíndrica. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que
al cambiar la fisonomía nos queda este puente, esto se llama un puente. Y eso es donde muchas de las embocaduras se van a alojar en un caballo que está trabajando de buena manera. ¿Qué pasa si yo este caballo, que lo se ve en muchos caballos, lo voy a poner de lado, el caballo abre la boca, es capaz la embocadura de pasar hacia atrás? ¿Qué pasa si la embocadura, por ejemplo, está desequilibrada? ¿Qué significa desequilibrada? Que hay un lado que está más bajo que el otro, que se ve mucho más frecuente de lo que uno se imagina. ¿Qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Pasa que la lengua termina haciéndose a un lado y la barra termina haciendo contacto, la embocadura termina haciendo contacto con las barras y uno ve heridas debajo de la lengua y uno dice, pero ¿cómo se va a hacer una herida ahí, doctor? Si, es muy raro, si ahí está la lengua y yo no veo nada, lo único que veo es que de repente me sangra. Es básicamente en muchas ocasiones puede ser por un tema de un desequilibrio en la embocadura, ¿ok? Puede ser un desequilibrio en la embocadura, puede ser un desequilibrio en la rienda, puede ser un desequilibrio en la cabezada, como puede ser un desequilibrio en el uso de las manos. Hay jinetes que no nos damos cuenta y levantamos más una mano que otra y eso puede con el tiempo ir generando ciertos problemas. Una de las cosas importantes también en el uso de la embocadura es, como les mencionaba, lo agudo que es el segundo premolar, pero el primer molar, digamos, que es el que contacta con hace esto, digamos. Esto está constantemente moviéndose, no necesariamente con toda esa fuerza, pero al hacer este contacto y estar el ángulo aquí marcado, hay una sensibilidad y hay caballos muy sensibles también que les molesta mucho. Entonces lo que se hace, que es lo que hacemos en la odontología equina, una de las cosas fundamentales pensando básicamente desde el punto de vista deportivo, es redondear esto y hacer una cosa que se llama asiento del freno, bit sit, que nos va a permitir de alguna otra manera disipar las fuerzas de contacto. Por lo tanto, yo ya no voy a estar tocando solamente en un ángulo, sino que voy a estar tocando en una superficie mucho mayor, por lo tanto la disipación de las fuerzas van a ser mucho mejores, digamos. Otro punto bastante clave es la profundidad del paladar. A mí me encantaría que algún día en el uso de la embocadura, sobre todo de la embocadura del rodeo, pudiese haber un grado de graduación. Por ejemplo, digamos, el caballo tiene una amplitud, graduarlo 1, 2, 3. Por lo tanto, yo debería tener una embocadura con una amplitud. En el caso, por ejemplo, del freno, vamos a hablar para simplificarlo, la barbada inferior y la barbada superior, que es lo que está, que no es una barbada, pero para poder hablar de esta manera, por ejemplo, en el caso de tener una barbada superior un poco alargada, esto sería adecuado para un caballo que tenga un paladar también de esa manera, un paladar bastante amplio. En el caso, por ejemplo, de que tuviéramos una un poquitito más baja, esto sería, por ejemplo, esto podríamos decir que es un grado 3, este es un grado 2, que si bien es más baja, igual tiene cierto grado de amplitud, sería para caballos que tienen el paladar un poquito menos profundo. Y ya hay caballos que tienen los paladares muy planos, por lo tanto, la barbada superior también debiese ser un poquito más plano. Aquí don Chiqui me presta su embocadura para poder mencionarlo. Bueno, y en lo que yo le estaba mencionando el tema del paladar y que ojalá hubiera una graduación en relación a la profundidad, porque siempre estamos pensando en el mueso largo, mueso corto, pero independientemente del largo del mueso, si yo estoy utilizando, por ejemplo, un freno en un caballo que tiene un paladar no muy profundo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a contactar en esta zona antes que la acción que yo estoy buscando del mueso. Una de las maneras que yo tengo para poder visualizar si efectivamente el mueso está trabajando bien y no está trabajando la barbada superior antes, es muy simple. Yo puedo mirar acá y yo voy a ver, no sé si la cámara lo va a permitir ver, pero aquí yo voy a ver un metal corrugado y aquí lo voy a ver totalmente pulimentado en esta zona. ¿Se fijan? Y si ustedes revisan los frenos que tienen en sus casas, lo van a poder ver también. Si yo tengo un marcado desgaste en esta zona y hay una diferencia fundamental en el fierro, yo voy a poder saber que esta embocadura probablemente está haciendo una interferencia de contacto
y no está trabajando de la manera que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué va a pasar? El jinete todo el tiempo está creyendo que cuando está tirando la boca, lo que está activando es el mueso. Y efectivamente no está ocurriendo eso, sino que está haciendo contacto o con el diente o con la mucosa palatina alrededor, y eso va a generar heridas muy fácilmente. Esa zona es muy delicada y se generan heridas, y yo los veo con frecuencia, y ahí tratamos un poco de hacer una evaluación de qué tipo de freno sería el mejor. Otra cosa que es bastante interesante de saber es la barbada inferior. ¿Qué pasa con la barbada inferior? Es también importante saber en qué momento va a accionar o va a hacer presión en la barbada del caballo. Esto va a depender de muchas cosas, del ajuste del bozalillo, del ajuste de la cabezada, del tipo de ¿cómo se llama?, de barbada, porque por ejemplo en una ¿cómo se llama?, en una embocadura de este tipo, obviamente por el tipo de material, la presión que me va a hacer en la barbada va a ser mucho menos que, por ejemplo, una de un freno que digamos es estructuralmente más rígida y más fuerte. Y va a depender también si tiene coscoja o no, va a depender si es que el fierro es más delgado o no. Pero lo más importante es tener consecuencia de que la barbada no puede hacer una tremenda presión o quedar muy apretado, y eso va a tener que ver con el ancho de la boca. Por eso que les digo que así como comprar un freno ya y ocupémoslo en todos los caballos, no es lo correcto. No sé si no se puede, claramente se puede, pero hay ciertos, que ya hemos visto, ciertas condiciones que tenemos que tener en claro. La presión de la barbada inferior, la profundidad del paladar, cómo el primer diente recibe la embocadura, y el uso después viene básicamente del gruesor, de lo grueso de lo que va dentro de la boca. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer un caso, que esto es para hablar un poco de las gomas, pero no nos fijemos en la goma, sino fijémonos en el grosor. Si yo tengo una embocadura con este grueso y yo tiro, al tener más superficie de contacto, la presión que siente el caballo es menor, ¿ok? Si yo ocupo una embocadura, que esta tampoco es tan delgada, pero hubiese una más delgada aún, y yo hago presión, al ser más delgado, ¿qué es lo que va a generar? Que hay menos superficie de contacto, y la capacidad que va a tener el fierro de ingresar a los tejidos blandos y lesionar es mayor, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que uno debiese tratar? Es que inicialmente los caballos lograran hacer la mayor cantidad de cosas en el arreglo con embocaduras un poco más anchas, y utilizar las embocaduras más delgadas cuando hay necesidad de poner más presión en el caballo. Y otra cosa también que tiene que ver un poco con el entrenamiento, que muchas veces sería ideal también, no generalizo ni doy un dictamen al respecto, que ojalá en ciertos caballos que yo ya tengo bastante, que yo sé que son bastante buenos en términos deportivos, pudiera corregir ciertas situaciones con una embocadura un poco más delgada, y después en el tiempo poder retroceder un poco y utilizar una embocadura un poco más ancha, donde el caballo, porque un caballo ya maestro, un caballo que entendido en la materia del rodeo, es un caballo que ya está arreglado y no trabaja por fuerza. O sea, querer que toda la vida un caballo trabaje por fuerza, que lo paro porque hago más fuerza o menos fuerza, creo que yo en términos deportivos o ecuestres, no solamente en el rodeo, no debiese ser ese el fin o la manera en que trabaje un caballo maestro en cualquier disciplina. Bueno, me gustaría hablarle un poquitito del tema de las guatanas. Primero, bueno, todos sabemos que tradicionalmente todos los caballos al iniciarse, se utiliza la guatana, y la verdad es que generalmente con muy buenos resultados. Vamos a mostrar ciertos peros. Creo que efectivamente va a depender de cómo se utilice esta embocadura, es para ver cómo es el resultado que voy a tener. Aquí más o menos estamos ilustrando 3 tipos de guatana, una que es la de lazo, otra que es de soga, y otra que sería de cuero. Primero que nada, podemos decir en términos de
no sé si agresividad, pero cuál es un poquito más brava. Esta un poquitito más brava, como primera instancia por el gruesor. Al ser un poquito más delgada, penetra más en los tejidos de mucosa, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una presión un poquitito más firme en el caballo. Para seguir, sería esta que es de lazo, y efectivamente no es tremendamente agresiva, pero también aumenta un poquito el grosor, y esto además, ustedes saben que las guatanas, cuando se empiezan a utilizar, van tomando ciertas características de flexibilidad en relación con la saliva, con cómo toma el caballo, si espuma o no espuma, qué sé yo, una serie de cosas. Y esta que sería un poco la más suave, por decirlo de alguna manera, es un poquito más ancha, de superficie completamente lisa. Estas tienen son un poco rugosas, y eso también tiene una cierta incidencia en la toma de la mucosa. Esto serían las cosas buenas de la guatana. Pero en ciertos caballos, yo les voy a contar nuevamente dentro de mi experiencia, hay caballos, y muchos de mis clientes se van a acordar perfectamente de qué tipo de caballo les estoy hablando, porque esto es una situación que yo debo tratar de solucionar o operar alrededor de 80 a 100 caballos por temporada. ¿Qué pasa? Hay ciertos caballos que genéticamente tienen un poquito más de tejido en la zona de las barras, acá, en la zona donde va la embocadura. Voy a despegar un poquitito la lengua. En esta zona, muchas veces hay caballos que tienen un poquito más de tejido que otros. Por ejemplo, si yo no sé, y justo me tocó un caballo que tiene un poquito más de tejido que otro, y yo trabajo con una guatana, lo que estoy haciendo, efectivamente estoy entrenándolo, pero lo que estoy haciendo es estimular una hiperplasia, o sea, que está creciendo más tejido de esa zona. Y yo voy inflamando un poquitito esa zona, y llega un momento en que esa inflamación ya no disminuye mucho. ¿Y qué va a pasar entonces? Trabajé un tiempo con la guatana y voy a pasar, por ejemplo, a un riendero. Yo, al usar esta guatana y generé un poco más de tejido en la zona de las barras, al pasar a la utilización de un riendero o un filete, voy a tener ya está predispuesto que ese tejido aumentado, al utilizar una estructura más rígida, se va a comenzar a inflamar. Al inflamarse, ¿qué va a pasar? Ocurren pequeñas microheridas dentro de la que yo no las veo como heridas, sino que veo que se empieza a generar microheridas adentro. Esas microheridas después se cicatrizan y me van dejando un tejido que se llama tejido fibrótico. ¿Qué es lo que es un tejido fibrótico? Un tejido que tiene baja irrigación, es lo mismo que una cicatriz es un tejido fibrótico. En la zona que yo quiero tener sensibilidad. Porque si yo empiezo a tener insensibilidad en esta zona, producto de este tejido que está creciendo, ¿qué es lo que va a pasar? Cada vez voy a tener que utilizar embocaduras más firmes, más bravas, para que el caballo me atienda. Y al final eso termina generalmente en caballos que se arrancan, o caballos que son muy extremadamente fuertes, y hay que ser casi fisicoculturista para poder sostenerlo. Uno abre llaman al dentista, oye, este caballo está duro, no sé qué, llaman al dentista y uno abre la boca y no ve los dientes, porque toda esta bola de carne está tapando los dientes, todos estos dientes inferiores. Bueno, ¿y qué pasa finalmente con eso? Y si ustedes, no sé si le ha pasado o han tenido algún caballo, antiguamente los viejos antiguos le decían de la encía dura, y efectivamente es dura, ¿por qué? Porque es tejido fibrótico. Y una manera, un signo patognomónico que decimos en términos veterinarios, un signo clásico, son caballos que en los primeros 15, 20 minutos de ejercicio andan medio duros, pero nada molesto, digamos, nada tan terrible. O si no, en un rodeo, digamos, vamos a pensar que llegó al cuarto toro, por lo menos en los primeros dos no anda tan terrible. Y en el tercer y cuarto toro, el caballo se empieza un poco, entre comillas, a descontrolar de la boca, y en el ejercicio, no está en el rodeo, se empieza a sobar y empieza a cargar de más. ¿Por qué? Porque después de pasado un tiempo de ejercicio, donde hay contacto con la embocadura, ¿qué pasa? Al principio no dolía porque estaba con tejido fibrótico, pero yo, al tratar de controlar esta situación que el caballo no me está respondiendo, aumenta la irrigación sanguínea. Se aumenta la irrigación sanguínea,
¿qué es lo que pasa? Empieza a doler porque se activa todo el sistema nervioso de esa zona. Por lo tanto, generalmente son caballos que parten bien, medio duritos, pero nada terrible, y parten y terminan medio arrancados, medio con la cabeza que arriba, en cualquier lado. ¿Qué es lo que sería ideal en ese caso? Utilizar un filete ancho, y se puede utilizar o de palillo, porque el caballo, ¿qué es lo que necesita? Es tener un apoyo de presión sin tener que dañarle la boca. Y lo que se ocupa a nivel universal es un palillo, que es un filete con dos palillos, y eso, que el palillo, ¿qué es lo que hace? Aumenta la superficie de contacto. Entonces, si el caballo yo lo llevo hacia acá, el palillo lo lleva también. Y si yo lo llevo al otro lado, el palillo el que lo lleva y no está trabajando tanto en la boca. Y la otra solución que se puede utilizar también, hay unos filetes. Ojalá, generalmente cuando yo parto con un caballo tengo que partir con una embocadura ancha, o sea, un filete ancho, y darle la chance de que si él no necesita más, ¿para qué voy a aumentar la presión? ¿Para qué? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ese filete es un filete con una argolla grande, que finalmente hace lo mismo que el palillo, pero es una argolla que al yo presionar, la argolla también me ayuda y me lleva el caballo, obviamente, con una barbada ajustada a esta situación. Porque si no tengo barbada, para terminar el filete, digamos, la argolla metida casi dentro de la boca. Luego de la pausa, Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Hola queridos amigos de Sello de Raza, mi nombre es Jaime Piñeira y hoy quiero entregarles una excelente noticia. Ya está disponible en Chile toda la línea de suplementos irlandeses de Merview. Pídalo en su farmacia más cercana y recuerde, Merview, mejorando y maximizando el rendimiento de nuestros caballos desde 1986. El espíritu de un campeón no solo se forja con entrenamiento, se alimenta con lo mejor. Titan Horse es la nutrición premium para caballos de alto rendimiento, con alfalfa de primera calidad, ingredientes seleccionados y el toque natural de la manzana. Entrega energía, resistencia y vitalidad. Desde el rodeo hasta el salto, desde la competencia hasta la superación diaria, Titan Horse potencia cada galope, cada desafío, cada meta alcanzada. Titan Horse, fuerza, resistencia y el poder de llegar más lejos. Los dejo cordialmente invitados a que vengan a visitar nuestro local, que está ubicado en la parcela 65 El Tambo, a 100 metros de la carretera, donde les vamos a tener la mejor atención y tenemos los mejores precios. Don Dani, la economía en tus alimentos. Si sangre es la que trae, le dará buen resultado. En Equidiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. Equidiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la medialuna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. Equidiet, suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. Hola amigos, los quiero dejar invitados a los guasos, a los buenos para la cumbia, a los amigos rancheros, para que sigan y nos vengan a ver aquí a La Cuca. Nosotros estamos desde el año 1982, ubicados aquí en este mismo lugar, en el kilómetro 28 Panamericana Sur. Los dejo a todos invitados. Somos una familia que atiende a la familia. Nunca hemos dejado de atender. Muy por el contrario, los invito para que vengan a degustar una buena carne, unos buenos interiores, una buena longaniza, una buena prieta. Desde ya, vengan. Siempre los vamos a estar esperando para atenderlos con la mayor cordialidad. Somos una familia que atiende a la familia. Así que desde ya, vengan. Desde 1982 a la fecha, un abrazo para todos los chilenos. Y sobre todo, Sello de Raza. Crianza, amor y buenas prácticas son la base del criadero Cutipay de Angol, de propiedad de don Alfonso Soto. Venta permanente de productos de espectaculares líneas sanguíneas, Peleco, San José de Loa, entre otros.
Venta de montas directas del gran reproductor Don Cachula. Morcacho II, en la Gran Yegua Cascada, ampliamente reconocida por la afición. Criadero Cutipai de Alfonso Soto, puro amor por el caballo chileno. Consulta Sal, más 569 941 96 22 8. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo. Bueno, amigo, y un chileno. poco yo espero que esta humilde presentación, digamos, desde mi experiencia, como les digo, no hay nada ciencia cierta, y aquí estamos un poquito terminando. Obviamente que siempre quedan temas en el tintero, pero más o menos creo que se tocaron algunos tips y tópicos interesantes, sobre todo para el caballo corralero, así que aquí con mi amigo Chiqui Navarro, y nada, pues que nos cuente un poco qué le parece esto en relación a lo que usted hace siempre. Pues. Bueno, primero que nada, agradecerle a usted, al programa, a todos, porque esto no lo conocíamos y creo que nos está ayudando. Hasta yo estoy aprendiendo más cosas y me está ayudando porque en realidad nosotros, y lo que siempre hemos trabajado, no hay alguien que nos dirija un poquito en la parte veterinaria. Y que en realidad uno cree que esto lo está haciendo bien y en realidad se está equivocando, sobre todo con algunos frenos. No hay dónde aprender, sino que solamente la experiencia y cómo nos resulta tener mejor resultado. Y creo que por lo que nosotros aprendimos de los papás, de la gente mayor, que ya toda esa gente ya no está. Entonces lo que nos queda a nosotros y lo que seguimos aprendiendo con la experiencia que nos está dando resultados a nosotros mismos el día a día. Sobre todo la fibrosis que teníamos, que nos mostró usted en la zona de las barras. No sabía, yo pensé que siempre la guatana era la mejor solución. Después parte con guatana, se sigue al fierro, rendero, freno, y después si teníamos problemas volvíamos a la guatana, y creo que la solución es pasar por una parte revisándole la boca a los caballos para poder seguir trabajando. Yo creo que todos no tienen los medios como para poder tener un veterinario permanente, pero sí una revisión una vez al año, creo que nos ayudaría mucho a trabajar. Una cosa que es bastante interesante desde el punto de vista de eso, cuando uno no tiene mucho, no es necesario que muchas veces que haya alguien tremendamente especialista en alguna cosa para ver por lo menos qué está pasando con el caballo en el entrenamiento. Y es lo que habíamos conversado de la espuma. La espuma, independientemente de qué embocadura sea, cuando hay espuma blanca, qué sé yo, y hay muchos mitos al respecto. Efectivamente sí, algunos metales ayudan un poco a que haya más espuma, menos espuma. Pero la espuma tiene que ver básicamente con la aceptación del trabajo, de la embocadura, del ejercicio y del caballo. La cosa técnica es la siguiente: cuando el caballo está asustado, este caballo libera adrenalina, claramente, ¿no es cierto? Y la adrenalina, ¿qué es lo que hace? Seca las mucosas, tanto las mucosas, digamos, reproductivas como las mucosas orales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy con un caballo, estoy trabajando, estoy teniendo problemas, y además veo que la boca está seca, lo más probable es que algo está pasando o con el entrenamiento, que el caballo no me ha aceptado el entrenamiento como tal, y tengo que tal vez retroceder un poco y decir, mira, sabes que tengo que flexionarlo más, tengo que hacer algunos movimientos y que el caballo tome confianza en mí. Por eso que la embocadura es un tema que, como usted me lo mencionó bien, y yo concuerdo, tiene lo fuerte o no lo fuerte tiene que ver con el uso, digamos. Una cosa muy suave, si es mal utilizada, también puede generar ciertos problemas. Entonces la espuma muchas veces es un indicativo de que el caballo está relajado, porque no está con pic de adrenalina, no está secando la boca, y eso nos puede ya ir diciendo si más o menos vamos relativamente bien en el trabajo. Y según usted, ¿qué cree la diferencia de fierro? Hay unos de bronce, hay el fierro dulce, el fierro negro que le llamamos, el acero inoxidable. Exactamente. ¿Tiene alguna relación a que dé más espuma, a que el caballo trabaje mejor? Efectivamente, se llama un efecto Cialo-Gogo, un nombre bien raro.
¿Qué significa? Que hay ciertos metales que en contacto con la química de la saliva estimula la salivación. ¿Ok? Lo que yo le explicaba de la adrenalina y todo es lo que manda. O sea, si el caballo está asustado, va a tener adrenalina y no va a generar espuma. Ahora, si el caballo ya está trabajando y además el caballo no es un gran espumador, ¿qué es lo que nos va a ayudar? El bronce y el cobre es conocido que tiene ciertas características cialogogas, o sea, tiene ciertas características de mejorar la espuma, o sea, un poquito más productiva. Ahora, ojo, hay unas salivas que nos tenemos que preocupar mucho, que se llama la saliva hialina. ¿Qué es lo que es la saliva hialina? Es lo mismo que la clara de huevo. ¿Qué es lo que pasa con la saliva con clara de huevo? Generalmente son caballos que están con herida en la boca. Cuando están con herida en la boca, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Que la naturaleza es muy sabia, genera una viscosidad en la saliva de tal manera de poder tratar de lubricar lo que está, generalmente son las puntas de muela, lo que está tratando de generar es lubricar esa herida, porque si no estaría en constante liberación de sangre y el caballo estaría con anemia o perdería sangre constantemente. Y esa saliva como clara de huevo hay que ponerle atención porque algo está pasando. O puede estar con un problema a nivel digestivo, o puede estar, como les digo yo, con heridas en la boca que está haciendo que haya un cambio en la calidad de la saliva. Bueno, con respecto a lo mismo, con el apoyo del doctor acá, que nosotros los que trabajamos caballo y los que estamos en el tema, creo que los frenos que nos están poniendo en algún reglamento o a criterio de algunas personas, que cuáles deberíamos usar y cuáles no, yo creo que son hay frenos que nos están prohibiendo y que son menos bravos o menos dañinos a un caballo, que son, por ejemplo, un filete, que a nosotros nos prohíben este filete, y creo que es el menos dañino a ponerle a un freno con mueso y que tenga un fierro adentro de la boca, donde hace una palanca y este freno lo hemos usado toda la vida. Pero como vamos aprendiendo y cada vez vamos sabiendo más cosas, creo que el filete nos ayuda mucho más a la forma del caballo, y de ahí apareció este filete, donde nos ayuda a que el caballo le haga menos daño dentro de la boca y nos ayuda a dirigirlo solamente con presión. Aparte de que, bueno, hay trabajo en la semana, hay trabajo en que ese filete le puede hacer un efecto, podemos cambiarlo a un rendero, podemos cambiarlo a un freno, pero le vamos cambiando, y la experiencia y lo que nosotros vamos conociendo el caballo en la semana, creo que vamos a llegar al rodeo el fin de semana con un caballo con lo menos, o que le haga menos presión. Y dentro de eso están los frenos con un hueso bajo, en que también apoyado... Una cosita antes de mencionarle, muchas veces se creía que el filete hacía esto, que se enterraba arriba, por eso se era prohibido. Y la verdad es que no trabaja de esta manera, y aquí lo podemos ver, es esto, hace esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a tocar? Va a ser muy similar a los otros, pero con un ancho un poquito mayor. Por lo tanto, el filete es una embocadura universal. No hay deporte en el mundo donde no se utilice esto. Yo no sé si tal vez por el anclaje, que puede hacer que no sea lo requerido. Ahora también tenemos que ver que hay también todo un tema, Chiqui, de contradicción, o sea, no contradicción, pero se choca un poco en la parte técnica con la parte la parte más cultural, la parte del... Y el criterio de las personas, de quienes estamos, de quienes nos llevan a qué usar. Yo creo que nos falta mucho más esta misma apoyo suyo, en que tengamos la posibilidad de, con el programa, que yo creo que es un tremendo aporte a nosotros, al rodeo mismo, y que nosotros, en general, todos queremos los caballos, todos queremos cuidar. Ahora, un ejemplo súper claro es esto mismo, lo que están haciendo de aquí detrás de cámara,
todo lo que cuesta llegar acá, y nosotros podemos, la otra parte que es la cara que nos van a ver, pero hay mucha gente que está usando el caballo de distintas formas. Nosotros somos, detrás del caballo trabajamos mucha gente. Sí, claro. Hay un montón de gente en que nos están complicando, ayudando al rodeo, y mucha gente que nos está prohibiendo el rodeo. Y yo creo que eso están equivocados. Yo creo que nosotros queremos más los caballos que esa gente que dice que no al rodeo. Bueno, amigos de Sello de Raza, vamos a hacer una pequeña pausa ahora comercial y vamos a ir después con nuestro amigo Chiqui Navarro a ver un poco este tema, la práctica, donde queman las papas. Vamos a ver el tema con los caballos para ver cómo es la elección de las embocaduras en relación con el momento del trabajo del caballo. Bueno, hay un sinfín de puntos que se tienen que tomar en cuenta, pero no es lo mismo. Otra cosa es con guitarra, como dice. Luego de la pausa, Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Hola queridos amigos de Sello de Raza, mi nombre es Jaime Piñeira y hoy vengo nuevamente a presentarles la marca irlandesa Plus Vital. Es una marca de excelencia hecha en base a nutrición y estudios científicos. Llevamos en Chile alrededor de 7 años y estamos en las farmacias veterinarias más importantes de nuestro país a lo largo de todo Chile. Hoy día vengo a mostrarles un par de ellos, ya que tenemos alrededor de 20 diferentes. Lo más vendido para todos nuestros amigos corraleros por años ha sido el Sport Syrup, que es un multivitamínico completo para el caballo de rodeo, para mantención y uso diario, y el Carro Nobil, que es un producto que es aceite omega 3, omega 6, que nos ayuda a prevenir los cólicos, a mejorar el pelaje de nuestros animales y además es energía fría. Y recuerda, amigos, Plus Vital, productos basados en ciencia equina. Ubicado en la costa del Maule, nuestro hotel es el punto de partida ideal para explorar los paisajes increíbles de Constitución, desde sus playas hasta sus bosques nativos. Disfruta de nuestras habitaciones diseñadas para el descanso con un servicio excepcional. Haz tu reserva hoy por Booking o directo al +569 7478 3512 y vive el encanto de Constitución en Hotel Casona Boutique. ¿Está pensando en cambiar su carrocería? ¿Tiene un proyecto nuevo? Carrocerías Ignacio Salazar, de Javier Salazar e Hijos, los espera para conversar de su nuevo proyecto. Carros de arrastre o de caballos, cierres y portones. Nuestra especialidad está en carrocerías para camiones, con detalles que hacen la diferencia. Llámenos, estamos en Calera de Tango. De la cordillera vengo, de donde nacen los ríos. En Equidiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. Equidiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la medialuna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. Equidiet, suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. Hola, buenas tardes, mi nombre es José Manuel Aguirre, represento a la empresa Forrajero. Muchos nos conocen por la producción de los cubos de alfalfa. En formato de saco de 25 kilos, comercializamos en nuestro país a lo largo de todo Chile los cubos de alfalfa. Hemos incorporado una nueva máquina a la empresa de doble comprimido, en la cual pesca el fardo de alfalfa y lo reduce a la mitad del volumen. ¿Qué te trae como consecuencia esto? Que te ahorras el 50% de costo de transporte, te ahorras el 50% espacio en bodega y lo mejor aún es que es limpio y fácil del manejo. En un camión normal entran 650 fardos aproximados. En comprimido entran 1100 fardos. Por lo tanto, para distancias largas conviene mucho. Por lo que te decía, te ahorras el 50% de costo de transporte. Invito a toda la gente del norte de nuestro país a que nos llamen, nos contacten para ver
y les demos información de nuestro fardo de alfalfa comprimido. Así como también a la gente de Punta Arenas, de Coyhaique, del sur, que nos contacte y les podremos dar información de nuestro fardo comprimido. Hola, buenas a todos los amigos de Sello de Raza. Mi nombre es Juan Carlos Duque, soy médico veterinario, me especializo en la odontología equina. Junto con la doctora Catherine Yokota, nosotros pertenecemos a la empresa Odonto Caballo del Sur. Nos movemos a lo largo de todo Chile preocupándonos de que las bocas de los caballos estén bien. Y junto con los amigos de Sello de Raza nosotros vamos a hacer varias cápsulas y programas hablando sobre el bienestar y lo necesario para tener una buena boca en los caballos, tanto en el día a día como en la competencia. Odonto Caballo del Sur. No cambie el freno. Mejore la boca de su caballo. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y como buen amigo se merece lo mejor. Al perro, tu perro, alimento 100% chileno para un pelaje brillante, huesos fuertes y una digestión saludable. 20 kilos de cariño, nutrición y sabor. Menos heces y más vitalidad. Al perro, comida natural, calidad real. ¿Quieres ser un distribuidor y obtener buenos márgenes? Llámanos. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Bueno, ahora, continuando con lo que hemos conversado, vamos a hacer algo, lo que es teoría, lo vamos a ver en práctica ahora. Aquí tengo bozalillo, un freno, una guatana y vamos a tener una tira que es género es lo que usamos en la primera etapa de cuando avanzamos un caballo. Es para tratar de que los caballos mantengan su lengua en la mejor posición, que es forma natural encima como en toda la boca. Entonces, si ahora con el doctor vamos a ver el hocico al caballo, vamos a tener un modelo aquí y a ver qué nos vamos a encontrar con él, que a lo mejor vamos a ver lo que conversamos en la parte anterior, y ahora en vivo en un caballo, qué nos encontramos en el hocico del caballo, con qué vamos a partir. Me gustaría a mí mucho hacer una acotación al respecto, que eso ocurre además no solo en el rodeo, sino que en todos los deportes. Una cosa, para que no se confunda, una cosa es la reglamentación de los tipos de embocadura y de aperos que se utilizan en la competencia, y otra cosa es lo que se ocupa en el día a día para enseñar a los caballos. Muchas veces hay ciertas cosas que se utilizan para enseñar a los caballos, que no necesariamente es maltrato ni nada, pero que no tienen que ver con la presentación misma de los caballos. Y eso un poco ¿por qué hago esa aclaración? Porque probablemente podemos incluso mostrar ciertas cosas que no se utilizan o no están dentro del reglamento de correr, pero sí se utilizan de muy buena manera y no hay ningún problema en el entrenamiento de los caballos o en el inicio de los caballos. Hay muchas cosas que a nosotros no podemos correr, pero sí que nos ayudan en la semana para tener una mejor presentación del caballo y no tener un caballo esforzado en el fin de semana, tener un caballo trabajando de más. Los jinetes tenemos que demostrar qué es lo que pasó en la semana para que el fin de semana tengamos un buen resultado en un novillo en donde tenemos que solucionar un problema en un segundo. Son todos los novillos distintos, claro. Son novillos que no se han corrido, entonces cambia un poco la presión. Cambia todos los movimientos, la presión no es el mismo topeador que trabajamos en la semana. O tal vez muchas veces uno trata de llevar a cierta situación al caballo que probablemente lo va a tener en el futuro, pero ir viendo cómo se acomoda. En mi caso personal, por ejemplo, un ejemplo bastante, digamos, ilustrativo, nosotros trabajamos los caballos en el centro de entrenamiento de Elia de Tango, por ejemplo, todos los caballos en la semana con un cerrador de boca o un bozalillo, digamos, ajustado. Pero en la competencia yo no lo puedo utilizar. No significa que porque no lo puedo utilizar no se utiliza ni digamos da un gran apoyo en el entrenamiento. Pero nosotros en el entrenamiento ocupamos eso para que el caballo se acostumbre a ir con la boca cerrada, más ordenado, y después la competencia se lo sacamos, y en la competencia muchas veces vemos la consecuencia de lo que hicimos en la semana. Sí. Me imagino que debe ser algo parecido en el tema. En el rodeo es lo mismo. En el rodeo es lo mismo. Si el deporte, yo creo que la finalidad es cómo a uno le da el mejor resultado posible, de la mejor forma que los caballos
hagan las cosas lo más natural y de los elementos que tenemos y que podamos usarlo en la semana, el fin de semana, según el reglamento, no tengamos problemas con ellos. Bueno, aquí vamos a aprovechar al doctor que me eche una opinión. ¿Qué nos encontramos con el caballo? De lo que hemos hablado en la mañana en la parte teórica. Ahora, ¿qué es lo que en la práctica, con qué nos encontramos para poder seguir trabajando un caballo? Primero le vamos a ver la boca, doctor. Ningún problema. Si usted... Vamos a echar una miradita a esto. No todos los caballos aceptan de buena manera, siempre hay una manera de llegar a él. Generalmente yo le hago un masajito aquí, que hay una estimulación de un nervio que se llama nervio vago, que lo hace estar un poquito más tranquilo. Y después vamos a mirar. Yo lo primero que voy a mirar son las encías, que es lo que habíamos comentado, y los dientes que van a, que es lo primero que uno ve, que los dientes que son los primeros que reciben la embocadura. Aquí lo que primero podemos ver es que, déjame sacar un poquito de salida para que se vea mejor, ya, que aquí ya vemos que hay algo aquí que es una pequeña fibrosis. Ya pues, hombre. Entonces ustedes ven, este sería mi dedo sería el movimiento de la embocadura y si se fijan ahí queda un poco de mucosa entre el diente y la embocadura, que sería la representada por mi dedo. ¿Se fijan? Voy a girar ahora, vamos a ir al otro lado, ya. Y aquí vamos a ver exactamente lo mismo y vemos una pequeña herida también ahí, ¿se fijan? Que sería una fibrosis. Entonces, ¿qué pasa? La embocadura va a trabajar acá, no está limpio, no cae directamente a los dientes, y eso va a hacer que de una u otra manera el caballo se sienta un poco incómodo, abra la boca o algo en el trabajo normal. ¿Qué se hace eso? Generalmente se hace una cirugía, se opera y eso se saca completamente para que no haya nada que le moleste al caballo. Ya una vez que ya conocimos si tiene algún problema el caballo en el hocico, vamos a ponerle un bozalillo, que es totalmente de cuero, que es un caballo que ya no tiene ninguna cosa dura, así que el caballo va a tener la misma confianza que si fuera una jáquima. Y de ahí, con esto, a la medida, suelto, y vamos a la guatana. La guatana es una suela que tampoco no tiene ninguna cosa firme, dura, que no le va a hacer daño. Y con esto sería el primer cosa extraña que tendría el caballo, un caballo nuevo en el hocico. Entonces, siempre se trabaja por el lado derecho, con el dedo, cosa que se le sea fácil al caballo abrir la boca. Como este caballo ya sabe, es más fácil, pero un caballo nuevo se trata de que lo que vaya a tener en la boca no sea duro, no sea de un sabor malo, no tenga ninguna cosa muy extraña. Y se le aprieta al porte que tenga el hocico. O el ajuste sería que no tenga presión, no tenga nada. Y esto se mantiene ahí en el hocico. Se aprieta al bozalillo, se amarra para que no se caiga. Y después las riendas irían de acá, de la parte de atrás del bozalillo. Cosa que cualquier movimiento que uno quiera hacer con él, lo tenga con la cabeza, no de la boca, en un principio. Hasta que el caballo después ya con el tiempo, un par de semanas, el caballo sabe caminar, sabe ir donde uno quiere, doblar, galopar y parar un poco, se hace solamente de acá del bozalillo. Va a tener toda la presión aquí en la nariz. O sea, una pregunta, Chiqui. Entonces lo que se hace primero es ocupar la guatana sin el control desde la guatana, no solamente para que se acostumbre la boca. Él no va a tener ninguna presión, aparte de la parte de la nariz, un bozalillo. Claro. Y en ese tiempo donde usted lo va a trajinar,
se va a acostumbrar a lo desde afuera, digamos. Se va a acostumbrar a tener algo en la boca en que no le va a molestar, porque va a tener una cosa súper liviana, no tiene ningún... y no hay presión. Presión, no tiene ajustado, algún contorno, es solamente va a tener la misma forma de la boca y no tiene nada distinto, ni ninguna... no se va a sujetar hasta que se acostumbre por lo menos un par de semanas. Después de eso, ya una vez que el caballo ya podemos trabajar con él, galopar, parar, sabe hacer las cosas básicas, retroceder un poquito. Después ya esta guatana ya se saca y entramos a lo que es ya un poco más lo que es fierro, empezamos a enfrenar el caballo. El caballo por lo general, ya cuando tiene algo más distinto, más duro, va a empezar a morder, a trabajar con la lengua, a conocerlo, y se forma de la misma manera que se coloca, y por lo menos lo que uno hace es que el caballo ya tenga que ya el caballo conozca su freno o fierro. Lo dejamos a una altura o a un largo de que no le molesten las encías, no le molesten los dientes, no le molesten en nada. Ya le ajustamos la cabeza, que le quede un poco largo el freno, que no quede tirante los labios. Estos labios no tienen que quedar tirantes, sino que eso forma lo más normal posible. Y si vamos a salir en él, seguimos trabajando del bozalillo, cosa que ya este cambio de freno, este cambio que tengan en la boca, siga siendo que no le ponga presión, no le ponga dolor, no le ponga ninguna cosa que no sea solamente de llevarlo. Una vez que ya hacemos los mismos ejercicios, este caballo yo lo dejo en el día, amarrado a un colgador, cosa que se familiarice con el fierro, con el freno. ¿Ya? Si hay un momento en que el caballo sigue mascando, sigue mordiendo, sigue haciendo cosas como que le molestara algo, nosotros le hacemos una amarra a la lengua, cosa que el caballo acostumbre a tener la lengua estirada, ocupando toda la boca y dejando el freno totalmente tranquilo. Eso se puede demorar 15 días, 20 días, un mes, cosa que el caballo sea lo más progresivo y lo más natural de poder hacer cosas con él sin que empiece a molestarle el freno. ¿Y la lengua tiene que estar amarrada siempre con esto? La lengua se amarra a un par de vueltas en la lengua y se amarra detrás de la barba, en la pera, cosa que la lengua no tenga el movimiento en el freno, ¿ya? Que sea tranquilo. Sí. Una de las cosas que a mí me gustaría acotar, que ese es un poco el mecanismo, de fijarse efectivamente lo que yo les comentaba, la simetría. Ver que realmente una argolla no quede más arriba que la otra, ni esto así. La relación de la oreja junto en la parte superior de la cabezada también esté de un lado más que de otro, que no haya una tensión más de un lado que de otro, que a veces por eso, que parece un detalle un poco absurdo, muchas veces puede en algunos momentos generar cierta incomodidad o cierto molestia al caballo sin uno estar consciente de que puede haber ese tipo de detalle. Una vez que el caballo se trabaja con él, galopa, para, retrocede, que son las cosas básicas de abrir una puerta, esas son lo que uno le pide a un caballo nuevo, que es Troya, abrir puerta, retroceder, ¿ya? Y que usted doble a la derecha y a la izquierda sin problema. De ahí pasa al arreglador o a la persona que lo va a continuar, porque el primero que se sube al caballo es el amansador. Esa persona es el que lo tiene que conocer, el que hace esta pega, el que tiene la paciencia y el que
que se lo va a entregar al siguiente paso, que es el de seguir con las pruebas siguientes, que ya le enseña a obedecer, a hacer cambios de mano, a trollar para un lado, a trollar para el otro, retroceder ya más natural, y solamente con una pequeña presión del bozalillo. ¿Ya? Pero antes de eso, antes de terminar esa parte del bozalillo, ya las últimas vueltas o los últimos días antes de entregarlo, ahí se colocan las riendas del freno o de donde lo va a tomar a la boca, pero ya el caballo ya sabe que la presión que va para un lado para el otro, donde tiene que parar, donde tiene que retroceder, donde va a hacer la pega como sabiendo su trabajo, sin tener que tirarlo fuerte de la boca. Yo creo que ya con esto es lo que hemos hablado acá y lo que yo he podido lograr de comunicar y con el doctor, gracias a la ayuda de él, que hay cosas que yo no sabía. Es la experiencia propia y es lo que a nosotros nos ha dado resultados, nosotros como familia, los navarros y de mi papá. Es como comunicar y darle a conocer qué es lo que yo he aprendido con los caballos. Creo que si hay algo más, bueno, todos los días vamos a estar aprendiendo algo de distinta gente, de distinto algo, y que esto no se acabe. Nosotros tenemos la disponibilidad para trabajar con asociaciones, con clubes, con amigos, donde gracias al programa nos estamos dando a conocer y la disponibilidad para hacer cualquier curso o alguna cosa que nos pueda ayudar a todos a ser mejores nomás. Y un poco para terminar, y más que nada dentro de la visión que yo tengo de este tema, tanto en la parte como veterinaria como en la parte de entrenamiento de los caballos, yo invito a todo el mundo a disfrutar todos los procesos. No queramos solamente terminar con el caballo, la media luna, obviamente que es el objetivo final, pero todos los procesos, en la medida que se hagan bien, se hagan de forma concreta, claramente que vamos a tener caballos que nos van a durar mucho más, caballos que van a ser mucho más equilibrados. Y bueno, y lo que estamos tratando de hacer un poco es el eslabón perdido que yo considero que hay en el tema del mundo digamos, del rodeo. Es que de una u otra manera estamos muy afianzados al tema de las tradiciones y está muy bien, me parece fantástico en cuanto a qué sé yo, a las embocaduras, los chapeados, qué sé yo. Pero también hoy en día hay una tremenda tecnología que nos permite ayudar a estos caballos mucho. Yo sé que mucha gente ya lo está utilizando, pero no le tengamos miedo a meterle un poquito más de la parte técnica, la parte tecnológica, y junto con la parte tradición se pueden hacer cosas tremendamente importantes. Y eso, básicamente espero que les haya aportado esto un poco a entender algunas cosas de mejor manera. No tenemos la verdad absoluta, yo creo que nadie la va a tener jamás, pero sí poder aportar por lo menos desde la experiencia, desde lo que hemos visto, desde lo que ha pasado por nuestras manos y viendo los resultados que han tenido esos caballos en el rodeo a nivel nacional. Agradecemos al doctor Jorge Villegas y a don Alfonso Navarro por esta gran experiencia de aprendizaje, que estamos seguros será un aporte. Esperamos que ustedes puedan evaluar y sacar sus propias conclusiones. Agradecemos además a don Víctor Altamirano por facilitarnos sus instalaciones. Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Titan Horse, tu caballo es lo que come. Vital Horse, productos basados en ciencia equina. Importadora Liberona, maximiza el rendimiento de tu caballo. Equidiet, especialistas en nutrición equina. Vinos, gran reproductor, el vino del Guaso chileno. Presentó Sello de Raza.